Hay instantes en la vida en los que uno se siente invisible, pequeño, irrelevante frente al mundo. Miras hacia atrás y solo ves errores, fracasos y momentos en los que no cumpliste las expectativas. Miras hacia adelante y lo que encuentras es un futuro incierto, lleno de dudas y miedos. Y mientras tanto, dentro de ti resuena esa voz que insiste: no eres suficiente, no tienes lo necesario, no puedes. Pero aquí comienza un misterio que puede cambiar tu manera de vivir. Dios no te ve como tú te ves. Cuando tus ojos solo alcanzan a notar tus debilidades, los ojos de Dios descubren un potencial escondido, un llamado que trasciende tu historia y tus limitaciones. Lo que tú interpretas como carencia, Dios lo contempla como la plataforma perfecta para revelar su gloria. Imagina por un momento que el Creador del universo se acerca a ti y en vez de señalar tus defectos, pronuncia sobre ti palabras que jamás pensaste escuchar: hombre esforzado y valiente, mujer de propósito, hijo amado. Palabras que no describen lo que sientes ahora, sino lo que Él ya vio en ti antes de que tú mismo lo imaginaras. ¿Te das cuenta del poder que hay en esa mirada? La historia de Gedeón lo ilustra de manera perfecta. Él se escondía, temeroso, sintiéndose insignificante, parte de la familia más pobre, y el último en la casa de su padre. Sin embargo, Dios lo llamó con una identidad que ni él mismo podía aceptar al principio. Allí donde solo había inseguridad, el Señor ya contemplaba valentía. Allí donde Gedeón veía derrota, Dios ya veía victoria. Y quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, te identificas con esa sensación de pequeñez. Quizá tus debilidades se han convertido en un espejo que no te deja ver nada más. Pero Dios no está mirando ese reflejo distorsionado. Él te está mirando con ojos de amor, con visión de eternidad, con la certeza de lo que puedes llegar a ser si confías en Él. Este es el viaje al que te invito en este mensaje: descubrir cómo Dios te mira cuando tú solo ves tus debilidades. Porque entender esa diferencia no solo transforma tu perspectiva, transforma tu vida entera. Hay instantes en la vida en los que uno se siente invisible, pequeño, irrelevante frente al mundo. Miras hacia atrás y solo ves errores, fracasos y momentos en los que no cumpliste las expectativas. Miras hacia adelante y lo que encuentras es un futuro incierto, lleno de dudas y miedos. Y mientras tanto, dentro de ti resuena esa voz que insiste: no eres suficiente, no tienes lo necesario, no puedes. Pero aquí comienza un misterio que puede cambiar tu manera de vivir. Dios no te ve como tú te ves. Cuando tus ojos solo alcanzan a notar tus debilidades, los ojos de Dios descubren un potencial escondido, un llamado que trasciende tu historia y tus limitaciones. Lo que tú interpretas como carencia, Dios lo contempla como la plataforma perfecta para revelar su gloria. Imagina por un momento que el Creador del universo se acerca a ti y en vez de señalar tus defectos, pronuncia sobre ti palabras que jamás pensaste escuchar: hombre esforzado y valiente, mujer de propósito, hijo amado. Palabras que no describen lo que sientes ahora, sino lo que Él ya vio en ti antes de que tú mismo lo imaginaras. ¿Te das cuenta del poder que hay en esa mirada? La historia de Gedeón lo ilustra de manera perfecta. Él se escondía, temeroso, sintiéndose insignificante, parte de la familia más pobre, y el último en la casa de su padre. Sin embargo, Dios lo llamó con una identidad que ni él mismo podía aceptar al principio. Allí donde solo había inseguridad, el Señor ya contemplaba valentía. Allí donde Gedeón veía derrota, Dios ya veía victoria. Y quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, te identificas con esa sensación de pequeñez. Quizá tus debilidades se han convertido en un espejo que no te deja ver nada más. Pero Dios no está mirando ese reflejo distorsionado. Él te está mirando con ojos de amor, con visión de eternidad, con la certeza de lo que puedes llegar a ser si confías en Él. Este es el viaje al que te invito en este mensaje: descubrir cómo Dios te mira cuando tú solo ves tus debilidades. Porque entender esa diferencia no solo transforma tu perspectiva, transforma tu vida entera. Cuando Dios fija su mirada en ti, no lo hace de manera superficial. Él no se queda en lo que tus ojos humanos alcanzan a ver. Su mirada penetra hasta lo más profundo de tu corazón y revela lo que ni tú mismo has descubierto. Ahí, en esos lugares donde ocultas tus inseguridades, donde guardas tus miedos más íntimos, Dios ve una semilla que puede florecer con su poder. Esa es la razón por la cual la voz del cielo es tan distinta de la voz de la tierra. Mientras el mundo dicta juicios basados en apariencias, Dios habla desde la eternidad, desde lo que ya ha decidido para tu vida.
Gedeón nunca imaginó que podría ser llamado para algo tan grande. Él estaba convencido de que su realidad de pobreza y pequeñez lo descalificaba. Sin embargo, lo que parecía una desventaja fue la oportunidad perfecta para que la gloria de Dios se manifestara. Porque cuando Dios te llama, no lo hace confiando en tus recursos, sino en su presencia. No te elige por tus logros, sino por lo que Él mismo está dispuesto a hacer a través de ti. ¿No es asombroso pensar que en la economía divina, lo que los hombres desechan es lo que Él escoge para mostrar su poder? Así fue con los discípulos de Jesús, pescadores sin renombre, hombres sin estudios destacados, algunos incluso con un pasado cuestionable. Y sin embargo, a través de ellos Dios edificó la iglesia que cambió la historia del mundo. Nadie hubiera apostado por ello, nadie hubiera visto en ellos lo que Cristo vio, pero esa es la esencia de la óptica divina. Él llama a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo necio para confrontar la sabiduría de este mundo. Lo que marca la diferencia no es la fuerza del hombre, sino la palabra de Dios pronunciada sobre el hombre, esa palabra que crea lo que aún no existe, esa palabra que convierte a un simple pastor en profeta, a un tartamudo en libertador, a una anciana estéril en madre de naciones, esa palabra que puede transformar tu propia vida si decides creerla. Porque el verdadero milagro ocurre cuando dejas de definirte por lo que fuiste y comienzas a caminar en lo que Dios declaró que serías. La pregunta es: ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz que te recuerda tus errores y limita tu futuro? ¿O la voz que te invita a creer que eres más que tus debilidades? Vivimos en un mundo saturado de mensajes que nos etiquetan constantemente. No sirves, no eres capaz, eres un fracaso, jamás lo lograrás. Y si permites que esas voces dominen tu corazón, terminarás encerrado en una identidad falsa, una identidad que no refleja lo que Dios ve en ti. Pero cuando eliges creer en la voz de Dios, algo comienza a romperse por dentro, cadenas se sueltan, miedos se disipan y lo imposible empieza a volverse posible. Lo más poderoso es que la mirada de Dios no solo revela lo que puedes ser, sino que también te equipa para llegar allí. Él no te llama y luego te deja solo. Cuando le dijo a Gedeón que sería libertador, también lo acompañó paso a paso, mostrándole señales, fortaleciendo su fe, dándole la estrategia precisa para enfrentar a sus enemigos. Así actúa Dios contigo, no te lanza a un propósito sin darte la gracia necesaria. Lo que Él inicia, lo respalda. Lo que Él promete, lo cumple. Ahora piensa en tu propia vida. Tal vez siempre te viste como alguien común, alguien sin mucho que ofrecer. Quizá las comparaciones con otros te hicieron creer que nunca estarías a la altura. Pero Dios no necesita que seas como los demás. Él necesita que seas exactamente como te creó. Tus rasgos únicos, tu historia particular, incluso las heridas que cargas, son parte del diseño que Él puede usar para tocar a otros. Porque lo que para ti es cicatriz, para alguien más puede convertirse en testimonio de esperanza. Este es el momento de mirar más allá de ti mismo y atreverte a creer que hay una realidad superior. No es fácil, requiere fe, requiere valentía para desafiar la manera en que te has percibido toda la vida. Pero si lo haces, descubrirás que tu vida tiene un peso eterno, que no fuiste creado para arrastrar cadenas de duda, sino para caminar con propósito. Descubrirás que tu historia tiene un lugar en el gran plan de Dios y que tu debilidad en sus manos puede convertirse en fortaleza para otros. Imagina cómo cambiaría tu manera de vivir si cada mañana te levantaras recordando no lo que piensas de ti, sino lo que Dios piensa de ti. Si en lugar de comenzar el día con quejas o temores, lo comenzaras con la certeza de que eres amado, escogido y enviado. Esa convicción no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que las enfrentas, porque ya no luchas desde la inseguridad, sino desde la confianza en quien te llamó. La mirada de Dios es transformadora porque no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él. Y para Él eres más que tus fallos, más que tus carencias, más que tus temores. Para Él eres un instrumento escogido, preparado para llevar esperanza donde otros solo ven oscuridad. Cuando aceptas esa identidad, ya no vives reaccionando al pasado, sino avanzando hacia el futuro que Él diseñó. Y quizá mientras escuchas estas palabras, tu corazón comienza a preguntarse, ¿será posible que Dios me vea de esa manera? La respuesta es sí. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán pequeño te sientas, no importa lo que digan los demás, si Él pudo ver a un libertador en un joven asustado,
puede ver un propósito glorioso en ti. Si pudo llamar roca a un discípulo inestable como Pedro, puede llamarte a ti con un nombre nuevo que cambie tu destino. La invitación entonces es clara: deja que la mirada de Dios se convierta en tu espejo. Deja de mirar tu vida a través del lente de tus miedos y empieza a mirarla a través de los ojos del cielo, porque cuando aceptas esa visión, tu realidad cambia, no porque tú seas diferente de un día para otro, sino porque decides caminar bajo la certeza de que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede detener el propósito que Él ya trazó sobre tu vida. Una de las experiencias más dolorosas de la vida es sentirse invisible, pasar inadvertido en medio de la multitud. Esas veces en que parece que nadie nota tu esfuerzo, que tus talentos no son reconocidos, que tus luchas no reciben aplausos. Tal vez alguna vez trabajaste duro en algo y nadie lo agradeció. O quizás creciste en una familia donde siempre parecías el menor, el que quedaba en segundo plano. Ese sentimiento de ser ignorado deja huellas profundas, porque comienza a convencerte de que no tienes nada valioso que ofrecer. David conocía bien esa realidad. Mientras sus hermanos mayores se presentaban como soldados fuertes y experimentados, él permanecía en el campo, cuidando ovejas. Ni siquiera fue invitado a la reunión más importante de su vida, cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel. Su propio padre lo dejó fuera de la lista, como si no mereciera ni ser considerado. Y sin embargo fue precisamente ese muchacho ignorado el que Dios escogió. Samuel no se equivocó al preguntar: ¿no queda aún el menor? Porque la óptica humana siempre tiende a pasar por alto lo que para Dios es esencial. Lo mismo ocurre contigo. Puede que haya personas que no reconocen tu valor. Puede que la sociedad te mida por criterios que no cumples. Puede que incluso tú mismo te convenzas de que eres irrelevante. Pero Dios ve más allá. Cuando los demás no ven nada especial, Él ve un corazón dispuesto. Cuando los demás ven a un joven pastor, Él ve a un rey. Cuando los demás ven debilidad, Él ve posibilidad. Esa es la mirada que realmente importa, porque es la única que tiene el poder de transformar tu destino. La elección de David nos enseña que Dios no escoge de acuerdo con las apariencias externas, sino de acuerdo con lo que hay en el corazón. El ser humano se fija en la estatura, en la fuerza, en la preparación visible. Dios se fija en la fe, en la humildad, en la disposición a obedecer. Y ahí radica la esperanza para ti. No necesitas cumplir con todos los estándares del mundo para ser escogido por Dios. No necesitas tener el currículum perfecto ni la aprobación de todos. Lo único que necesitas es un corazón sincero, dispuesto a confiar en Él. A veces, sin darte cuenta, caes en la trampa de medir tu valor según lo que los demás dicen. Si alguien te ignora, piensas que no vales. Si alguien te desprecia, piensas que no sirves. Pero la mirada de Dios rompe esa mentira. Él te recuerda que tu identidad no depende de la validación externa, sino de su amor eterno. Tú vales porque fuiste creado a su imagen. Tú importas porque Él pagó un precio infinito por ti. Tú cuentas porque tu vida está escrita en su libro desde antes de que nacieras. Observa cómo esto cambia la perspectiva. Cuando entiendes que Dios te ve diferente, ya no vives buscando la aprobación constante de los demás. Ya no necesitas demostrar tu valor a quienes no reconocen lo que llevas dentro. Vives con libertad, porque sabes que tu Creador ya te dio un nombre y un propósito. Esa seguridad no se basa en la arrogancia, sino en la confianza de saber quién te respalda. Imagina por un momento el corazón de David aquella tarde, cuando el profeta derramó aceite sobre su cabeza. Hasta ese instante, nadie había visto en él un líder. Nadie había sospechado que sería rey. Pero Dios ya lo había visto. Dios lo había preparado en secreto, en los campos, en las noches solitarias cuidando ovejas, en las batallas contra osos y leones que nadie presenció. Y lo mismo ocurre contigo. Quizás no todos ven lo que vives en silencio, pero Dios lo ve. Cada lágrima, cada esfuerzo oculto, cada oración susurrada, todo está bajo la mirada atenta del Señor. Ese es el gran consuelo, que aun cuando el mundo no lo note, Dios lo registra. Y cuando llegue el momento oportuno, Él levantará lo que sembraste en lo secreto, y lo pondrá en lo público, para que otros vean su gloria a través de ti. Lo que hoy parece pequeño será usado como plataforma para cosas grandes. Lo que hoy parece insignificante, se convertirá en tu mayor testimonio. Sin embargo, es importante recordar
que el proceso no siempre es inmediato. David fue ungido como rey, siendo apenas un muchacho, pero pasó años enteros antes de sentarse en el trono. Entre la unción y la coronación, hubo batallas, persecuciones, traiciones y desiertos. Esa distancia entre lo que Dios declara y lo que vemos cumplido es donde se forja nuestro carácter. Allí es donde aprendemos a confiar, a depender, a madurar en fe. Y es allí donde Dios sigue viendo en nosotros lo que todavía no aparece. Quizá estás en ese mismo punto, sabes que Dios ha puesto un propósito en tu vida, pero todavía no lo ves manifestarse. Quizá piensas que no avanzas, que tus sueños permanecen estancados. No olvides que el tiempo de Dios no es el tuyo. Él sigue trabajando en ti, puliendo tu carácter, preparándote para lo que viene. Y aunque ahora otros no lo perciban, Dios ya vio lo que serás. Él no solo conoce tu presente, conoce tu futuro. Cuando el Señor te observa, no lo hace con los ojos limitados de un ser humano. Él ve tu vida entera de principio a fin. Él contempla tu historia como un todo. Por eso puede llamarte valiente cuando apenas estás comenzando a enfrentar tus temores. Por eso puede llamarte luz cuando todavía luchas con tus sombras. Porque para Él, lo que ha decidido es más real que lo que estás viviendo ahora. Y aquí está la verdad, que puede cambiarte. Lo que Dios ve en ti es más fuerte que lo que el mundo dice de ti. Lo que Él declara tiene más poder que cualquier etiqueta que otros quieran imponerte. Si hoy decides creer esa voz, comenzarás a caminar en una libertad que no conocías. Ya no dependerás de la aprobación externa, ni vivirás a la sombra de comparaciones injustas. Caminarás con la certeza de que eres visto, conocido y amado por aquel que nunca se equivoca. Lo más extraordinario de la mirada de Dios es que alcanza rincones donde nadie más puede llegar. Aquellos momentos de soledad en los que piensas que nadie te comprende, Él está allí. Aquellos instantes en los que tus lágrimas caen en silencio, Él las cuenta una a una. Aunque nadie más lo sepa, Dios lo sabe. Aunque nadie más lo valore, Dios lo valora. Aunque el mundo te pase por alto, su mirada nunca se aparta de ti. El salmista lo expresó de manera conmovedora. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Cada emoción, cada batalla oculta, cada herida del alma, todo tiene un registro en el corazón de Dios, y es en ese cuidado íntimo donde descubres el verdadero valor de tu vida, no porque seas perfecto, no porque el mundo te aplauda, sino porque fuiste creado para ser visto, amado y acompañado por Él. David, antes de ser reconocido públicamente, ya vivía bajo esa certeza. Cuando cuidaba ovejas, cuando enfrentaba leones y osos, nadie lo veía. No había testigos, no había reconocimiento. Pero Dios sí lo veía. Dios estaba allí, entrenando sus manos para la batalla, fortaleciendo su fe en la soledad del campo. Y ese entrenamiento secreto se convirtió en la preparación perfecta para derrotar a Goliat más adelante. Así actúa Dios, observa lo que los demás pasan por alto y lo convierte en el fundamento de tu victoria futura. Quizá hoy te encuentres en una temporada parecida. Sientes que nadie te reconoce, que tu esfuerzo no tiene fruto, que tu fe permanece oculta. Pero no te equivoques, nada de lo que haces para Dios es ignorado. Todo lo que siembras en lo secreto será recompensado a su tiempo. El problema es que estamos acostumbrados a medir nuestro valor en función de resultados visibles, de aplausos inmediatos. Pero en el reino de Dios, el aplauso más importante es el que viene del cielo, no de la tierra. La mirada de Dios no solo reconoce lo que haces, sino también lo que eres. Él no se limita a observar tus acciones, contempla tu intención, tu corazón, tu entrega. Por eso su mirada nunca es injusta. Aunque los hombres te juzguen por apariencias, Dios juzga con verdad. Aunque otros minimicen tu historia, Dios la honra. Y esa convicción puede sostenerte incluso en los momentos más oscuros. Piensa en Hagar, aquella mujer que huía al desierto, sola, desesperada, sin nadie que se interesara por ella. Allí en medio de la nada, Dios se le apareció, y ella exclamó, «Tú eres Dios que me ve». Esa revelación cambió su historia. Se dio cuenta de que aunque los hombres la habían despreciado, el Señor la tenía en cuenta. Y lo mismo ocurre contigo. No importa cuán lejos te sientas, no importa cuán olvidado creas estar, Él sigue viéndote.
Su mirada no se aparta ni en los desiertos más secos de tu vida. Este es el punto crucial, no eres invisible para aquel que más importa. Y si su mirada está sobre ti, entonces tu vida tiene un peso eterno. Esa certeza no solo te consuela, también te impulsa. Te recuerda que tienes un propósito, que tu historia no es casualidad, que lo que hoy parece pequeño puede ser usado mañana para impactar a otros. Cuando comprendes esto, ya no necesitas correr tras la aprobación de todos, ya no te desesperas ser aceptado en cada grupo, ni recibir el reconocimiento de cada persona. Descubres que vivir bajo la mirada de Dios es suficiente, y esa libertad transforma tu manera de relacionarte con los demás, porque ya no actúas para impresionar, actúas desde la certeza de que eres amado. Ya no trabajas para probar tu valor, trabajas porque tu valor ya fue definido en la cruz. Esta verdad también te protege del resentimiento. ¿Cuántas veces te has sentido herido porque alguien no valoró lo que hiciste? ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por aquellos a quienes diste lo mejor? Pero cuando sabes que Dios te ve, ya no necesitas cargar con esas heridas, porque lo que realmente cuenta no es si ellos lo notaron, sino que Él lo notó, y cuando llegue el momento, Él será quien te honre públicamente. Mira de nuevo la vida de David. Sus hermanos no lo reconocieron, su padre no lo consideró, el ejército no lo tomó en serio, pero cuando llegó el gigante, todos se dieron cuenta de que aquel joven menospreciado era el único capaz de traer la victoria. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el fruto de años en los que David vivió bajo la mirada de Dios, y cuando el tiempo llegó, esa mirada lo sostuvo frente a un desafío imposible. Lo mismo puede pasar contigo. Tal vez ahora te ves pequeño frente a los gigantes que enfrentas: problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares, inseguridades internas. Tal vez los demás no creen que tengas lo necesario, pero si Dios ya lo vio en ti, entonces lo tienes. Si Él ya te llamó, entonces lo cumplirás, porque su mirada no solo observa, también capacita, no solo reconoce, también respalda. Y esto es lo que quiero que guardes en lo más profundo de tu corazón: la mirada de Dios no es pasiva, es activa. Cuando Él te ve, actúa. Cuando Él te llama, respalda. Cuando Él declara algo sobre tu vida, su palabra comienza a dar fruto, aunque todavía no lo veas. Esa mirada es tu seguridad, tu refugio, tu motor para seguir adelante. Así que la próxima vez que te sientas ignorado, recuerda: el cielo te está mirando. La próxima vez que creas que nadie aprecia tu esfuerzo, recuerda: Dios lo valora. La próxima vez que te sientas invisible, recuerda: para Él eres visto, conocido y amado, y eso basta, porque al final lo más importante no es que todos te vean, sino que Él lo haga. Y si Él ya puso sus ojos en ti, entonces tu vida jamás será insignificante. Su mirada es la que define tu destino, y bajo esa mirada, tus debilidades se convierten en fortaleza, y tu historia se convierte en testimonio de su fidelidad. Hay una verdad espiritual que suele incomodar a nuestra mente humana. Lo que consideramos debilidad puede ser el mismo lugar donde Dios revela su mayor poder. Vivimos en una cultura que exalta la fortaleza, la autosuficiencia, la perfección aparente. Desde pequeños nos enseñan que debemos ser fuertes, que no podemos fallar, que siempre tenemos que demostrar éxito. Pero el Evangelio nos presenta una paradoja en la lógica del cielo. Es precisamente en nuestras debilidades donde el poder de Dios se perfecciona. El apóstol Pablo entendió esta realidad como pocos. Él mismo confesó haber rogado al Señor 3 veces para que quitara de su vida lo que llamó un aguijón en la carne, una debilidad que lo acompañaba constantemente. Y la respuesta divina fue contundente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, en vez de rebelarse contra esa respuesta, decidió abrazarla. Llegó a declarar: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto rompe completamente nuestra manera de pensar, porque mientras nosotros tratamos de ocultar nuestras fragilidades, Dios las usa como plataforma para mostrar su gloria. Mientras intentamos aparentar que todo está bajo control, Dios nos recuerda que su poder se manifiesta en medio de lo que no podemos controlar. La debilidad, entonces, no es un obstáculo, sino una invitación a depender más profundamente de Él. ¿No es cierto que muchas veces nuestras debilidades nos hacen sentir indignos? ¿Piensas que tus luchas internas, tus limitaciones,
tus errores pasados te descalifican para ser usado por Dios. Pero la gracia actúa de manera opuesta, justo allí, donde más frágil te sientes. Dios decide demostrar que su amor no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Ese es el mensaje transformador de la cruz. Cristo murió no por los fuertes, sino por los débiles, no por los perfectos, sino por los quebrantados, no por los que tenían todo resuelto, sino por los que reconocieron que lo necesitaban desesperadamente. En tus debilidades, Dios no ve una razón para alejarse, sino una oportunidad para acercarse. Piensa en Moisés, temblando ante la idea de hablar en público. Piensa en Jeremías, sintiéndose demasiado joven para profetizar. Piensa en Pedro, negando a Jesús en el momento más crítico. Todos ellos tenían defectos evidentes, fallas que podrían haberlos descalificado según los estándares humanos. Y sin embargo Dios los eligió, los levantó y los usó para cumplir propósitos eternos. Quizá te has pasado años intentando ocultar tu debilidad, avergonzado de lo que otros podrían pensar si supieran lo que realmente enfrentas. Pero el Señor quiere recordarte que no necesitas esconderte más. Lo que te hace frágil no es una marca de fracaso, es el escenario perfecto para que su gracia brille. Esa lucha que tanto te pesa puede convertirse en el testimonio que inspire a otros. Esa cicatriz que escondes puede ser la señal de la victoria que otros necesitan escuchar. Aceptar la mirada de Dios sobre tus debilidades no significa resignarte a ellas, significa entregárselas. Es decirle: Señor, aquí está mi fragilidad, aquí está mi incapacidad, aquí está lo que no puedo cambiar, haz tú lo que yo no puedo. Y cuando das ese paso, ocurre algo extraordinario. Donde había vergüenza empieza a brotar libertad, donde había miedo nace confianza, donde había incapacidad comienza a manifestarse el poder de Dios. El mundo nos enseña a escondernos detrás de máscaras, a aparentar que todo está bien, aunque por dentro estemos rotos. Pero Dios no trabaja con máscaras, trabaja con corazones honestos. Él no busca perfección, busca autenticidad. Y cuando eres capaz de abrir tu vida con sinceridad delante de Él, lo que recibes a cambio no es rechazo, sino restauración. Su mirada no se escandaliza de tus fallas, sino que te cubre con misericordia. Pablo descubrió algo tan profundo que lo convirtió en un principio de vida. La debilidad no era una carga que debía maldecir, sino un espacio donde el poder de Cristo reposaba. Esa es la invitación para ti hoy. No huyas de tus debilidades, no las ocultes con orgullo ni las conviertas en excusas para no avanzar. Llévalas a la presencia de Dios y deja que Él las transforme en testimonio. Si lo piensas bien, ¿no es eso lo que hace la gracia en cada uno de nosotros? Tomar lo que estaba roto y hacerlo nuevo. Tomar lo que estaba perdido y darle dirección. Tomar lo que parecía inútil y darle propósito. Esa es la esencia del Evangelio, y tú eres parte de esa historia. Así que la próxima vez que te mires al espejo y solo veas tus debilidades, recuerda que Dios está viendo algo más. Él ve un espacio listo para que su poder se perfeccione. Él ve un vaso de barro que, aunque frágil, contiene un tesoro invaluable. Y lo que parece ser tu mayor limitación, puede convertirse en tu mayor plataforma de bendición. Si algo nos cuesta aceptar como seres humanos es nuestra fragilidad. Queremos ser fuertes, queremos demostrar que podemos, que nada nos detiene, que tenemos el control. Pero la vida, tarde o temprano, se encarga de recordarnos lo contrario. Somos vulnerables, somos limitados, somos frágiles como un vaso de barro. Y sin embargo, ahí mismo radica el misterio glorioso del Evangelio. Dios decidió poner su tesoro en vasos de barro, para que quedara claro que la excelencia del poder proviene de Él y no de nosotros. Ese es uno de los pasajes más poderosos escritos por Pablo. Nos recuerda que no necesitamos ser de acero para que Dios nos use. No necesitamos tener una vida perfecta para reflejar su gloria. Basta con ser sinceros, con reconocer que somos barro en sus manos, porque lo que realmente importa no es la fuerza del vaso, sino la riqueza del tesoro que contiene. El barro se rompe, se agrieta, se desgasta, pero cuando la luz de Cristo llena ese barro, incluso las grietas se convierten en ventanas de esperanza. Míralo de esta manera: tus debilidades, esas que tanto te incomodan, pueden ser los lugares exactos por donde la luz de Dios brilla con más intensidad. Esa lucha que enfrentas y que otros no conocen puede ser el canal por el cual Dios muestre su fidelidad.
Ese miedo que tantas veces intentaste vencer puede ser la oportunidad para que otros vean que su gracia es suficiente. Lo que parecía una herida puede transformarse en la cicatriz que cuente una historia de restauración. La clave está en no rechazar tu fragilidad, sino entregarla. En vez de gastar energías pretendiendo ser alguien que no eres, puedes decidir descansar en quien Dios ya dijo que eres su hijo o su hija amado profundamente, escogido para un propósito eterno. Y desde esa identidad, tus debilidades dejan de ser un motivo de vergüenza para convertirse en un recordatorio de que no caminas solo. Observa cómo esto se refleja en la vida de tantos personajes bíblicos. Moisés no dejó de ser tartamudo, pero eso no impidió que liberara a Israel. Jeremías no dejó de ser joven, pero eso no detuvo las palabras de fuego que salían de su boca. Pedro no dejó de ser impulsivo, pero eso no frenó el llamado de Cristo para pastorear su rebaño. Ellos no fueron transformados en superhombres perfectos, fueron transformados en instrumentos disponibles. Y esa misma gracia está disponible para ti. Tal vez pienses, pero mis debilidades son demasiado grandes, demasiado visibles, demasiado pesadas. Déjame decirte algo, cuanto mayor es tu debilidad, mayor puede ser la manifestación del poder de Dios en tu vida. Porque allí donde nadie espera nada, Dios puede hacerlo todo. Allí donde parece imposible, Él abre camino. Allí donde todos pronostican fracaso, Él escribe victoria. Tus limitaciones no son un obstáculo para su plan, son la evidencia de que su gracia es real. Es necesario que entiendas esto, la gracia no niega tus debilidades, las redime, no borra tu fragilidad, la transforma en testimonio. Y cuando aceptas esa verdad, algo cambia en tu interior. Ya no vives a la defensiva, tratando de esconder lo que no puedes controlar. Vives confiado, sabiendo que aun en tus caídas, la mano de Dios te levanta. Aun en tus luchas, su espíritu te fortalece. Aun en tus errores, su misericordia se renueva cada mañana. Puedes imaginar lo poderoso que sería si comenzaras a vivir de esa manera, sin miedo a mostrar tu fragilidad, sin la carga de aparentar, sin la necesidad de esconder tus grietas, porque en lugar de debilitarte, esas grietas se convierten en canales por donde otros pueden ver la luz de Cristo. Lo que antes era motivo de vergüenza, se convierte en señal de esperanza, y tu vida, lejos de ser un relato de derrotas, se convierte en un testimonio vivo de la gracia que restaura. La fragilidad humana es universal, todos, sin excepción, llevamos heridas, temores, limitaciones, pero solo aquellos que permiten que Dios ilumine esas grietas pueden experimentar la plenitud de su gracia. Esos son los que, como Pablo, pueden decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque no dependen de su fuerza, sino de la fuerza del Señor. Y esa fortaleza es la que sostiene, la que levanta, la que capacita para seguir adelante. La próxima vez que pienses que tu debilidad te descalifica, recuerda la cruz. Allí el Hijo de Dios se hizo débil, vulnerable, quebrantado hasta la muerte. Y fue precisamente esa debilidad aparente la que abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. Si Dios pudo transformar el mayor acto de fragilidad en la mayor victoria de la historia, ¿acaso no podrá hacer lo mismo con tu vida? Así que no huyas de lo que eres. Abraza tu fragilidad, entrégala a los pies del Señor, y permite que su luz la atraviese, porque al final, tu debilidad no es el final de tu historia. Es apenas el inicio del testimonio que Dios quiere escribir a través de ti. Y cuando otros vean la luz brillar desde tus grietas, no podrán dudar de que el poder pertenece a Dios y no a ti. Hay momentos en la vida en que las pruebas parecen oscurecer todo horizonte, circunstancias que no elegimos, injusticias que nos hieren, traiciones que nos dejan marcados. Es en esos instantes donde la pregunta inevitable surge: ¿qué sentido tiene este dolor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Tal vez te has encontrado en esa encrucijada, intentando comprender cómo una situación tan dura puede tener algún propósito. Sin embargo, en la mirada de Dios, incluso las pruebas más amargas pueden convertirse en semillas de destino. La historia de José es un ejemplo perfecto de esto. Vendido por sus propios hermanos, tratado como un objeto, olvidado en una prisión extranjera. Si alguien hubiera evaluado su vida en ese momento, habría concluido que estaba condenado al fracaso. Todo lo que le ocurría parecía injusto, doloroso y sin sentido. Y sin embargo, Dios estaba tejiendo un plan más grande de lo que José podía imaginar. Años más tarde, él mismo reconocería: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo. Esa declaración revela una verdad profunda: lo que otros hacen para destruirte, Dios puede usarlo para levantarte. Lo que parecía un final, en sus manos se convierte en un comienzo. La prisión no fue el último capítulo de José, fue la antesala del palacio. La traición no fue la conclusión de su historia, fue el camino hacia su propósito. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Puede que estés en un proceso donde todo parece cerrarse, donde las puertas se clausuran, donde la oscuridad cubre tus pasos. Pero si confías en la mirada de Dios, descubrirás que lo que ahora duele puede ser la base de tu mayor testimonio. Él nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada injusticia, cada silencio puede convertirse en la herramienta que lo glorifique y que forme en ti el carácter necesario para lo que viene. Lo fascinante es que en medio de la prueba solemos ver solo caos, pero Dios ya ve propósito. Tú ves cadenas, Él ve preparación; tú ves encierro, Él ve entrenamiento; tú ves abandono, Él ve la oportunidad de mostrarte su fidelidad. Esa es la diferencia entre tu perspectiva y la suya. Mientras tú clamas, ¿por qué?, Él responde, ¿para qué? Y esa pregunta cambia todo. No se trata solo de lo que sufriste, sino de lo que ese sufrimiento producirá en ti y a través de ti. El dolor no es un accidente en las manos de Dios. Él sabe cómo transformarlo en fuerza, cómo convertirlo en sabiduría, cómo usarlo para impactar a otros. Muchas de las voces más poderosas en la historia de la fe nacieron en medio de pruebas. Moisés fue forjado en el desierto. David escribió salmos en cuevas de persecución. Pablo redactó cartas desde la prisión. Y todas esas experiencias, en lugar de destruirlos, se convirtieron en la base de un legado eterno. Piensa en tu propia vida. ¿No ha sido cierto que después de una gran prueba, descubriste una fortaleza que no sabías que tenía? ¿No fue en esos valles oscuros donde aprendiste a orar con más intensidad, a depender de Dios con más humildad, a valorar su presencia con más gratitud? Muchas veces lo que consideramos una pérdida resulta ser el lugar donde Dios nos prepara para una ganancia mayor. José no entendía en la prisión que un día estaría interpretando los sueños del faraón. Tú tampoco puedes ver ahora todo lo que Dios está preparando, pero eso no significa que no exista. La prueba de hoy puede ser la plataforma de mañana. Lo que ahora parece insignificante puede convertirse en tu mayor influencia. Y cuando llegue el momento, mirarás hacia atrás y dirás como José: valió la pena, porque Dios lo usó para bien. La clave está en mantener la fe en medio del proceso, porque la tentación más grande en las pruebas no es el dolor mismo, sino la desesperanza. Es creer que la historia termina allí, es pensar que las cadenas son permanentes. Pero la mirada de Dios atraviesa esa oscuridad y te recuerda: esto no es el final, este desierto tiene propósito. Este fuego refina tu fe. Esta prueba te prepara para una victoria que aún no imaginas. Por eso, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, comienza a preguntarte: ¿qué quiere enseñarme Dios aquí? ¿Qué propósito hay escondido en este dolor? Esa pregunta abre la puerta a una transformación profunda, porque entonces tu mente deja de centrarse en la desesperación y comienza a enfocarse en la esperanza. Y esa esperanza no es ilusoria, está fundamentada en la fidelidad de un Dios que nunca desperdicia nada. Así que si hoy te sientes como José en la prisión, recuerda que el mismo Dios que estuvo con él está contigo, que aunque los hombres lo olvidaron, Dios nunca lo dejó, que aunque sus circunstancias parecían condenarlo, su propósito lo estaba preparando. Y si confías en esa mirada, descubrirás que tus pruebas no son el final de tu historia, son la antesala de un propósito más grande de lo que imaginas. Cuando observamos la vida desde el lente de nuestras emociones, el dolor suele parecer una interrupción, una injusticia sin sentido. Pero cuando la miramos desde la perspectiva de Dios, el dolor se convierte en un instrumento que forja carácter, purifica intenciones y abre caminos que de otro modo nunca hubiéramos transitado. No es que Dios disfrute de nuestro sufrimiento, al contrario, Él llora con nosotros, se compadece de nuestras heridas, pero en su sabiduría soberana, sabe transformar lo que parecía pérdida en semilla de propósito. José, después de todo lo que soportó, pudo decir a sus hermanos que Dios había encaminado el mal para bien. Esa frase no fue un cliché espiritual, ni una manera de minimizar el dolor vivido.
Fue una confesión nacida de años de proceso, de lágrimas derramadas, de noches de soledad y sobre todo, fue el fruto de haber experimentado la fidelidad de Dios en cada etapa, desde el pozo hasta el palacio. El propósito estaba oculto tras cada injusticia, pero llegó el día en que se reveló. Lo mismo ocurre contigo. Hoy puedes estar en una temporada donde todo parece incoherente. Quizá enfrentas una traición que no entiendes, un fracaso que no viste venir, una enfermedad que cambió tus planes, una pérdida que dejó un vacío en tu corazón. Todo eso duele, y Dios no niega tu dolor, pero Él te invita a confiar en que hay un propósito más grande detrás. Puede que ahora no lo veas, puede que todo te parezca confuso, pero llegará el día en que entenderás que ese dolor te preparó, te fortaleció y te posicionó para algo que solo Él podía diseñar. La diferencia entre la desesperación y la esperanza radica en dónde eliges poner tu mirada. Si solo miras las circunstancias, el dolor se convierte en cárcel, pero si decides mirar con los ojos de la fe, el dolor se transforma en escuela. Cada herida enseña, cada lágrima riega la semilla de un futuro distinto, cada prueba abre espacio para que la gracia se manifieste. Jesús mismo nos mostró esta dinámica. La cruz fue el mayor dolor imaginable, traición, humillación, sufrimiento físico y espiritual. A los ojos humanos la cruz fue una derrota, pero en el plan eterno de Dios, la cruz fue la mayor victoria. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de la redención para toda la humanidad. El dolor más grande se convirtió en el propósito más glorioso. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que si Dios pudo transformar la cruz en salvación, también puede transformar tu dolor en propósito. Esa enfermedad que tanto te ha debilitado puede ser el testimonio que inspire a otros a confiar. Ese fracaso que pensaste que acabaría contigo puede ser la plataforma desde la cual hables de la fidelidad divina. Esa pérdida que dejó tu corazón roto puede ser el punto de partida para que otros encuentren consuelo en el Dios que sana corazones quebrantados. El secreto está en no permitir que tu dolor defina tu identidad. No eres tu fracaso, no eres tu herida, no eres tu pérdida. Eres un hijo amado de Dios, y tu historia sigue en construcción. Tus pruebas no son tu título final, son capítulos que te conducen a un desenlace mayor. Y mientras tanto, Dios te invita a caminar con confianza, sabiendo que Él no desperdicia nada. Muchos de los grandes testimonios que inspiran al mundo nacieron de un momento de dolor profundo. Hombres y mujeres que decidieron no rendirse, que creyeron que Dios todavía tenía algo más para ellos. Y lo mismo puede suceder contigo. No permitas que la amargura robe el propósito escondido detrás de tu sufrimiento. No dejes que la desesperanza cierre tus ojos a la posibilidad de un futuro distinto. Recuerda que cada prueba es también un campo de entrenamiento. José aprendió a liderar primero en la casa de Potifar, luego en la prisión, antes de gobernar en el palacio. David aprendió a pelear contra osos y leones antes de enfrentar a Goliat. Moisés aprendió a pastorear ovejas antes de guiar a toda una nación. Lo que hoy vives, por más doloroso que sea, puede estar preparándote para responsabilidades mayores mañana. Tu dolor puede tener un propósito más grande de lo que imaginas. Puede estar forjando en ti la paciencia que necesitarás, la compasión que hará tu ministerio más humano, la fe que te sostendrá cuando otros dependan de ti. Y cuando mires atrás, no verás solo lágrimas, verás un camino de transformación. Verás cómo Dios usó lo que parecía imposible para acercarte más a Él y para hacerte un instrumento de bendición. Así que no menosprecies tu proceso, no maldigas la temporada difícil que atraviesas. En vez de eso, entrégasela al Señor y dile, úsala para tu gloria, y entonces descubrirás que tu dolor no fue en vano, que cada paso tuvo sentido, que cada herida fue sanada por su amor, y que lo que hoy lloras mañana será testimonio de victoria. Porque al final, lo que parecía pérdida será ganancia. Lo que parecía derrota será victoria, lo que parecía un final será un nuevo comienzo, y todo, absolutamente todo, servirá para mostrar que el Dios que te mira no ve solo tu sufrimiento, sino el propósito glorioso que nacerá de él. Cuando hablamos de la manera en que Dios nos mira, no se trata solo del presente, de lo que somos hoy, o de lo que hemos vivido en el pasado. Su mirada es eterna. Él contempla tu historia completa, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Y lo más asombroso es que su mirada sobre ti está llena de esperanza, porque ya sabe hacia dónde vas, ya conoce la meta final,
ya ha asegurado tu destino en Cristo. Nosotros solemos quedarnos atrapados en lo inmediato. Lo que vemos es el cansancio de la jornada, las luchas de hoy, las preguntas sin respuesta que nos persiguen. Pero Dios mira más allá. Su perspectiva es como la de alguien que observa un tapiz desde arriba. Mientras tú ves hilos sueltos y nudos, Él ve el diseño terminado. Y lo que para ti parece caos, en su mirada es parte de una obra maestra. El apóstol Pablo lo expresó con certeza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que aunque tu vida ahora esté llena de procesos inconclusos, Dios ya ve la obra terminada. Él no abandona lo que inicia, no deja a medias lo que planeó. Si puso sus ojos en ti, puedes estar seguro de que llevará a cumplimiento cada palabra que declaró sobre tu vida. El problema es que muchas veces confundimos el proceso con el destino. Creemos que las luchas actuales definen quiénes somos, cuando en realidad son solo escalones hacia algo mayor. Piensa en Israel en el desierto. Ellos solo veían arena, cansancio, falta de recursos. Dios veía una nación entrando en la tierra prometida. Lo que parecía un camino interminable era, en realidad, el entrenamiento necesario para heredar un propósito eterno. Lo mismo pasa contigo. Quizá ahora ves tu vida como un terreno árido, lleno de pruebas y preguntas, pero Dios ya está contemplando el horizonte donde sus promesas se cumplen. Él no te define por tu desierto, sino por tu destino. Y si aprendes a confiar en su mirada, descubrirás que incluso las temporadas más difíciles están impregnadas de propósito. La mirada eterna de Dios también rompe las cadenas del pasado. Hay quienes cargan con culpas que parecen imposibles de borrar, con errores que se sienten como marcas permanentes. Pero Dios no te mira desde la condenación, te mira desde la redención que Cristo conquistó en la cruz. Cuando Él te observa, no ve un pecador derrotado, ve un hijo perdonado, restaurado y llamado. Lo que tú recuerdas como caída, Él lo ve como historia redimida. Es fundamental que lo entiendas. Tu identidad no está atada a lo que fuiste, sino a lo que Dios ya declaró que eres. Si Él te llama justo, ¿quién podrá acusarte? Si Él te llama amado, ¿quién podrá rechazar lo que ya fue aceptado en el cielo? Su mirada sobre ti es definitiva, más fuerte que cualquier etiqueta humana. Y esa mirada asegura tu destino eterno. Esa certeza no solo da paz, también da valentía. Porque cuando sabes que tu futuro ya está en manos de Dios, te atreves a caminar con confianza, incluso cuando el terreno parece incierto. Es como un viajero que atraviesa un valle oscuro, pero que sabe que al final hay luz. El camino puede ser difícil, pero el desenlace ya está asegurado. Jesús lo dejó claro cuando dijo: nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la garantía de su mirada eterna. Tu vida no está a la deriva, no está sujeta al azar, no depende de los caprichos de los hombres. Tu vida está en las manos del Dios que gobierna el universo, y sus planes sobre ti son de bien y no de mal. Esa mirada también te invita a vivir con propósito en el presente. No se trata de esperar pasivamente el cumplimiento de las promesas, sino de caminar hoy bajo la certeza de lo que ya eres en Él. Como un hijo que sabe quién es su padre, como un peregrino que conoce su destino, como un guerrero que pelea con la victoria asegurada. Esa convicción cambia tu manera de enfrentar la vida. Quizá hoy te sientas agotado, lleno de dudas, como si no supieras hacia dónde vas, pero Dios sí lo sabe. Y si logras escuchar su voz, si logras recordar cómo te mira, descubrirás que no estás perdido, estás en camino, estás en proceso. Y aunque ahora veas desierto, Él ya ve promesa. Aunque ahora veas debilidad, Él ya ve victoria. Aunque ahora veas oscuridad, Él ya ve la luz al final del camino. Cuando piensas en tu futuro, ¿qué ves? Muchas veces lo imaginamos con incertidumbre, con miedo a lo desconocido, con dudas que nos paralizan. Nos preocupa el mañana porque lo vemos como un terreno inexplorado lleno de riesgos. Pero cuando Dios mira tu futuro, no lo ve con temor, lo contempla con seguridad, porque para Él el futuro ya está escrito en su propósito eterno. Ese contraste es crucial. Nosotros vemos limitaciones, Él ve cumplimiento. Nosotros vemos preguntas, Él ve respuestas. Nosotros vemos un camino lleno de obstáculos, Él ve la meta alcanzada. Y cuando decides confiar en su mirada, tu perspectiva sobre el futuro cambia radicalmente. Dejas de caminar con ansiedad y comienzas a caminar con esperanza. El profeta Jeremías recibió estas palabras de Dios: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal,
para daros un futuro y una esperanza. Fíjate que el Señor no dice que tú sepas los planes, sino que Él lo sabe. Aunque tú no tengas claridad, aunque tu corazón se llene de incertidumbre, puedes descansar en la certeza de que tu Padre Celestial ya diseñó un futuro de bien. Esto no significa que no habrá luchas. De hecho, la promesa de Dios nunca niega la existencia de pruebas. Lo que asegura es que aún en medio de ellas, el desenlace será de victoria. Así como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria ya fue declarada, el futuro ya fue asegurado, y lo único que necesitas es creer y caminar en esa verdad. Cuando Dios mira tu futuro, no lo hace condicionado por tus errores pasados. Lo que fuiste no limita lo que serás en sus manos. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero en el futuro que Dios ya había visto, Pedro era un apóstol valiente, lleno del Espíritu Santo, predicando con poder y ganando miles de almas. María Magdalena había sido despreciada por su pasado, pero en el futuro que Dios vio, ella era la primera en proclamar la resurrección de Cristo. Lo que eras no define lo que serás cuando la gracia de Dios interviene. Ese futuro también es personal. No se trata de un destino genérico, sino de un plan único que Dios trazó para ti. Nadie más puede ocupar tu lugar, nadie más puede vivir tu historia. Por eso no necesitas compararte con otros ni sentir envidia de lo que ellos viven. Lo que Dios tiene para ti es exclusivo, y cuando llegue el momento lo revelará. Mientras tanto, confía en que cada paso que das, incluso los que parecen pequeños o irrelevantes, forman parte del camino hacia ese futuro prometido. Imagina por un momento cómo sería vivir todos tus días con esa certeza que tu historia está en las manos del autor perfecto. Te levantarías cada mañana no con miedo, sino con expectativa. Enfrentarías los problemas no con desesperación, sino con fe. Mirarías al mañana no con ansiedad, sino con confianza en que Dios ya lo vio y ya lo preparó para ti. Ese futuro no es solo terreno material. No se trata únicamente de logros visibles, de bendiciones externas. Es un futuro espiritual, eterno, que comienza aquí y culmina en la eternidad con Cristo. Porque aunque tengamos sueños humanos legítimos, la meta final es mucho más grande: ser transformados a la imagen de Cristo y compartir con Él una gloria que nunca se extingue. Esa es la esperanza que nos sostiene, incluso cuando el presente parece difícil. Lo interesante es que Dios ya habla de ti en tiempo futuro como si fuera presente. Así como le dijo a Abraham, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, antes de que tuviera hijos, así también declara sobre ti cosas que aún no ves, pero que para Él ya son una realidad. Esa es la esencia de la fe: creer en lo que todavía no se manifiesta, confiar en lo que ya está asegurado en el cielo. Y cuando abrazas esa visión divina de tu futuro, comienzas a caminar distinto. No vives paralizado por la duda, sino impulsado por la promesa. No actúas guiado por el miedo, sino por la esperanza. Y poco a poco lo que Dios ya vio en ti comienza a manifestarse en lo visible. Tal vez ahora no entiendes por qué atraviesas ciertas pruebas, por qué algunos sueños se han retrasado, por qué ciertos caminos se cerraron. Pero recuerda, Dios no improvisa. Cada paso que das, cada puerta que se abre o se cierra, está bajo su mirada eterna. Y lo que ahora parece confuso, un día se revelará como parte del plan perfecto que Él trazó para tu vida. Así que no temas al futuro, no te dejes consumir por la ansiedad de lo que aún no ha llegado. Vive confiado en que tu Padre ya lo vio, ya lo aseguró y ya lo preparó. Y cuando llegue el momento, descubrirás que sus planes fueron mejores que todos los que pudiste imaginar. Llega un momento en la vida en que necesitamos detenernos, cerrar los ojos y preguntarnos con sinceridad: ¿cómo me veo a mí mismo y cómo me ve Dios? Esa diferencia es la que marca el rumbo de nuestra existencia, porque si solo te miras con tus ojos, verás fragilidad, errores y límites. Pero si comienzas a verte con los ojos de Dios, descubrirás algo mucho más grande: que eres amado, valioso y eterno en su propósito. La mirada de Dios no se cansa, no se desvía, no se olvida de ti. Aunque tú hayas dudado de ti mismo, aunque otros te hayan despreciado, aunque hayas pasado por temporadas donde pensaste que estabas solo, Él nunca apartó sus ojos de ti. Desde antes de que nacieras, ya había fijado su mirada sobre tu vida, y esa mirada está cargada de amor, de ternura y de verdad. Imagina por un instante el rostro de un padre que contempla a su hijo. No lo mira con los ojos de un juez que busca errores, sino con los de un padre que ve potencial, belleza y un futuro prometedor.
Así es la mirada de Dios hacia ti. No te observa para condenarte, sino para levantarte. No te mira para reprocharte, sino para recordarte quién eres en Él. Y cuando recibes esa mirada en tu corazón, todo comienza a cambiar. Es como si las etiquetas del pasado se desprendieran, como si las voces que te dijeron no puedes quedaran en silencio, como si las cadenas de tu inseguridad se rompieran de una vez por todas. Porque cuando el Creador del universo te llama hijo, ninguna otra voz tiene derecho a definirte. Cuando Él te llama valioso, ninguna circunstancia puede hacerte sentir menos. Cuando Él te llama eterno en su propósito, ningún fracaso momentáneo puede borrar tu destino. Hoy quiero que escuches esta verdad. Dios te ve no por lo que has logrado, sino por lo que eres para Él. Y para Él eres amado con un amor que no se agota, un amor que fue demostrado en la cruz, un amor que venció la muerte para asegurarte vida eterna. Ese amor no depende de tus méritos, depende de su gracia. Y esa gracia es suficiente para sostenerte, para perdonarte, para levantarte una y otra vez. Quizá en este momento de tu vida te sientas desgastado, cansado de luchar, dudando de si realmente hay un propósito en ti. Pero la mirada de Dios viene a recordarte que todavía no es el final, que tu historia sigue en construcción, que lo que hoy parece pequeño, mañana puede florecer en algo extraordinario, que tus lágrimas no son invisibles, sino semillas de una cosecha que un día recogerás. Y aquí está lo más profundo, esa mirada no solo abarca tu presente y tu futuro en esta tierra, también abraza tu eternidad. Porque lo que Dios ve en ti no se limita a unos cuantos años de vida terrenal. Él te ve como parte de su reino eterno, como heredero de una gloria que jamás se extinguirá. Te ve vestido de victoria, redimido por la sangre del Cordero, participando de la plenitud de su presencia para siempre. Esa es la razón por la cual puedes vivir con esperanza, incluso en medio de pruebas. Porque tu destino no termina con un fracaso, ni con una enfermedad, ni siquiera con la muerte. Tu destino está asegurado en Cristo, y nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano. Su mirada sobre ti es la garantía de que la última palabra sobre tu vida no la tienen tus enemigos, ni tus debilidades, ni tus temores, la tiene Dios. Así que recibe hoy esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Eres visto, eres amado, eres valioso, eres eterno. Y cada vez que dudes, cada vez que sientas que tus debilidades pesan más que tus fuerzas, recuerda cómo te mira Dios. Él no ve un fracaso, ve un hijo en proceso, no ve un débil, ve a alguien en quien se perfecciona su poder, no ve un olvidado, ve un escogido. Y cuando te atreves a creer esa mirada, todo cambia. Te levantas con más fuerza, hablas con más fe, caminas con más esperanza, porque ya no dependes de lo que ves en ti mismo, dependes de lo que Dios ve en ti. Y lo que Él ve nunca se equivoca, nunca se retrasa, nunca se detiene. Hoy puedes cerrar este mensaje con una decisión, dejar de verte solo con tus ojos y comenzar a verte con los ojos de Dios. Dejar que su mirada sea tu espejo, que su voz sea tu verdad, que su amor sea tu identidad. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay debilidad que pueda detenerte, porque tu vida está sostenida por la mirada eterna del Dios que te ama. Ahora lo sabes. Mientras tú solo ves tus debilidades, Dios ve en ti algo más grande. Su mirada no está limitada por tu pasado, ni detenida por tus errores, ni condicionada por tus miedos. Él te ve como hijo amado, como heredero de promesas eternas, como instrumento de propósito. Y esa revelación puede cambiarlo todo. No eres lo que tus inseguridades dicen, eres lo que Dios declaró desde antes de que existieras. Ese es el misterio resuelto. La clave no está en cómo te miras tú, sino en cómo te mira Dios. Y cuando aprendes a verte con sus ojos, lo imposible se vuelve posible, lo roto se transforma en testimonio, y lo débil se convierte en fortaleza. Así que este es mi llamado para ti, no te quedes solo con estas palabras. Haz de esta revelación una experiencia personal. Tómate un momento para orar, para abrir tu corazón delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Permite que su mirada renueve tu esperanza, transforme tu identidad y te impulse a vivir con propósito. Y si este mensaje tocó tu vida, te invito de manera sencilla y natural a dar un paso más. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está definido por sus debilidades, sino por el amor de Dios. Dale un me gusta si estas palabras encendieron algo en tu interior y suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y alimente tu espíritu.
No es solo un gesto digital, es una forma de extender este mensaje a muchos más corazones que lo necesitan. Deja también tu comentario con lo que Dios habló a tu vida hoy. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda esperanza en otra persona, porque al final no se trata solo de recibir, sino de compartir lo que hemos descubierto, que la mirada de Dios cambia nuestra historia para siempre.